Bueno, ahora sí. Este, bueno, entonces, para este problema, ¿no? El problema 4 que estamos de la guía de gravitación, la primera pregunta que tenemos que contestarnos, como decía, es ¿qué cantidades se conservan para la masa m chiquita? Entonces, por ejemplo, si el impulso lineal se conserva para esta masa en este problema, No, Yo creo porque por la lo que se ve, velocidad no, va ¿no? cambiando. no, porque hay la sumatoria de fuerzas externas no es cero, ¿no? Entonces tenemos una fuerza neta sobre esta masa y entonces el P no se conserva. Bien, fantástico. Eh, entonces, P no se conserva. P no. El momento angular L, Diría que tampoco porque va variando el R. porque va variando el R. Bueno, eh, pensemos en la situación, o sea, digamos, si la masa esta solo se va a mover en este tubo, en lo que acá llamamos el inversor, entonces la masa en cualquier instante podría estar acá, por ejemplo. Vamos a tener la fuerza de atracción gravitatoria, que va para allá, y que como vieron, por ejemplo, si yo tomara como origen, acuérdense que el L siempre lo tenemos que definir con respecto a algún origen de coordenadas, ¿no? Dependiendo del origen de coordenadas, lo que va a valer este L. Una elección razonable es tomar el centro de la Tierra, desde donde esta fuerza gravitatoria va a ser una fuerza central, ¿no? Porque apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, bueno, acá me dicen la única fuerza es la gravedad. Ahora, si yo tuviera la masita moviéndose con solo la fuerza de gravedad, esta masa va a tratar de desviar su trayectoria, ¿no? Porque si viene moviéndose en el eje Y y tengo una fuerza en esta dirección, eventualmente esta trayectoria se tendría que empezar a torcer. Entonces, en este problema no tenemos solo la gravedad, sino que hay una fuerza de vínculo. Tenemos la fuerza de vínculo que va a ejercer el tubo, tiene que apuntar en la dirección vertical para compensar la fuerza de la gravedad en esa dirección. Y entonces, si bien la fuerza de la gravedad, si yo tomo el origen de coordenadas en el centro, no va a ser torque porque es una fuerza central, sí podemos ver que lo que sería la fuerza de vínculo va a tener que hacer torque porque la posición va a variar en la dirección Y, el desplazamiento va a ir en la dirección Y, y la fuerza es perpendicular a esa variación de posición, ¿no? Entonces, para este problema, por el vínculo particular que tenemos, L no se va a conservar. No sé si esto lo están viendo bien todos, si les queda alguna duda. O sea, lo que teníamos que ver era que la suma de los torques, que los definíamos como R por F, sea 0, ¿no? R por la fuerza de gravedad más, bueno, R por, no estoy quedando sin lugar, pero R por lo que sería la fuerza de vínculo. En este caso, si bien la fuerza de gravedad es central y ustedes podían pensar, tomando coordenadas polares, que esto va en el R reversor y esto va en el R reversor, entonces este producto es cero, la fuerza de vínculo no cumple esto, porque va a tener una componente en la dirección tangencial. Entonces, L no se va a conservar. ¿Y qué pasa con la energía? ¿La energía se conserva o no? Sí, Energía, sí. La energía sí, bien. ¿Por qué? ¿Hay fuerzas no conservativas? porque no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo. Que hagan Que trabajo, adivinen exacto. cómo El punto apunta. clave es que No, hagan único la trabajo, fuerza ¿no? de Porque, vínculo y no ejerce. exacto.
la fuerza de vínculo es perpendicular a la dirección de movimiento, entonces la fuerza no va a hacer trabajo durante todo el movimiento. Por lo tanto, el punto clave es ese, ¿no? Que no hay trabajo de fuerzas no conservativas, y por lo tanto, vamos a tener que la energía se conserva. Entonces, ustedes podrían plantear este problema con dinámica, con lo que vimos para el primer parcial, descomponer la fuerza gravitatoria y plantear la segunda ley de Newton, pero la idea es, planteemos las cosas a partir de lo que sabemos ahora, de esta nueva forma de plantear las cosas, que es usar la energía. Entonces sabemos que la energía la vamos a escribir como la energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso es el I punto al cuadrado, porque solo me voy a mover en esta dirección I. Y después tenemos que escribir el potencial. Y hoy vieron cómo escribir el potencial gravitatorio, ¿no? Creo Más o que menos. eso les contó un poco. En general, el potencial gravitatorio, creo que algo de esto mostró, lo van a escribir como menos G por la masa, las masas involucradas, el producto de las masas involucradas, dividido la distancia, ¿no? Exactamente. Menos GMM sobre R. Donde este R es la distancia del centro de masa de un cuerpo con respecto al centro de masa del otro. En este caso sería la distancia del centro de la Tierra a esta masa chiquita. Entonces, para escribirlo en este problema, a nosotros nos interesa escribirlo en términos de la coordenada I. Entonces, tendríamos que ver cómo escribimos esta coordenada I en función de la variable que tenemos nosotros, que es la variable I. Entonces, ¿cómo podría reescribir yo esta distancia, que es la distancia que tendría la masita en un punto cualquiera con el centro de la Tierra? Escribir eso en coordenadas cartesianas. Exacto, es un poco escribirlo en coordenadas cartesianas, y para eso tendría que usar alguna manera de reescribir esto. Fíjense que esta distancia R es La raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Exacto, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que x, en este caso, no es otra cosa más que R, porque la Tierra la está modelando como una esfera de radio R, y este tubo está sobre uno de los bordes de la Tierra. Entonces esta distancia de acá es R, y esta distancia de acá es nuestra variable I en la que está el movimiento. Entonces, no sé si están de acuerdo en que esto sería R cuadrado más I cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Yo lo voy a escribir como un medio en el exponente. ¿Están de acuerdo que eso se escribiría así para nuestro problema? Sí, sí. Bien, gracias, Mauro. Después vamos a ver un problema donde aparece el potencial efectivo, pero en principio tiene que haber conservación de L. Bueno, entonces lo único que nos falta a nosotros para terminar de escribir la energía es escribir el potencial, la energía potencial, que como dije recién la escribimos como menos G M sobre R cuadrado más I cuadrado, todo a la 1. Y fíjense que esto es lo primero que pide el problema, graficar la energía potencial de la partícula en función de la coordenada I. Fíjense que esta función tiene, bueno, todo lo de arriba que es constante, y tiene esta parte de abajo que tiene algunas características. Primero, que a medida que I crece, toda esta función va a ser cada vez más cercana a 0, y entonces eso quiere decir que
para valores de I grande, cuando yo me aleje, esto va a tender a 0. La otra característica que tiene, que se corresponde con una simetría del problema, es que a este potencial le da lo mismo si el valor de I es positivo o negativo, ¿no? Porque cuando lo eleve al cuadrado, la función va a terminar dando lo mismo. Y eso tiene que ver con, este potencial está reflejando la simetría de que en este problema, si la masa va para allá o si la masa va para allá, en realidad el problema es el mismo, ¿no? Porque la fuerza que siente va a ser exactamente igual. Entonces, bueno, más o menos con eso tienen todas las características que necesitan para ver cómo es este potencial. Va a tender a 0 cuando va a I grande o a I negativos grandes. Y va a tener un mínimo, por ser negativo, en I igual a 0. Entonces déjenme, que ya la tenía preparado, y les muestro cómo queda este potencial, que es más o menos esto. Entonces, esta función va a irse a 0 a medida que los I sean cada vez más negativos. Cuando los I son cada vez más positivos va a tender a 0, y va a tener algún mínimo que está en I igual a 0, que se corresponde con este valor, menos G por M por el producto de las masas sobre el R, ¿no? Que tiene que ver con hacer I igual a 0 en esta función potencial. Y entonces, nosotros vimos hasta ahora que cualitativamente podemos ver bastantes cosas sobre el movimiento, viendo la cantidad de energía que puede tener el sistema en el gráfico de potencial, ¿no? Entonces, imagínense que, por ejemplo, tengamos una energía que la tengamos por acá, con una energía en este nivel. ¿Qué tipo de movimiento tendríamos en ese caso? Tipo, es libre de moverse por Exacto, todos los lados. y esta velocidad que nos dan al principio es lo suficientemente grande como para que esta energía sea mayor que 0, entonces esta partícula va a ser libre de moverse, va a seguir moviéndose y se va a escapar. Va a moverse hacia I infinito, sin que vuelva hacia atrás. En el caso que tengamos, bueno, en el caso que tengamos la energía por acá abajo, ¿qué tipo de movimiento tienen? Y ahí va, tipo oscilar en un punto, va a ir y volver. Va a ir y volver, exactamente, tienen un movimiento ligado, ¿sí? Eso quiere decir que van a llegar a algún I negativo máximo, se van a quedar sin energía cinética, o sea que sin velocidad, la atracción los va a traer de nuevo, van a llegar hasta un I positivo máximo, y van a volver hacia el otro lado. Va a oscilar, no se confundan con que sea armónica esa oscilación, no necesariamente. Sí, como vimos antes y como pide después el problema, y lo vamos a hacer, podemos aproximar que esta energía es apenas un poquito más que el mínimo de potencial, y hacer una aproximación de pequeñas oscilaciones para ver cómo es el movimiento armónico simple. Pero acuérdense que siempre que tenemos un equilibrio estable, podemos desarrollar pequeñas oscilaciones alrededor de ese equilibrio, y van a tener un movimiento armónico simple. Que no es el caso general, es simplemente la aproximación estando muy cerca del equilibrio. Y bueno, después entre este movimiento y el movimiento en el que se escapa, hay un caso límite, que es el que nos pregunta en realidad el problema, que es cuando la energía es igual a 0. ¿Qué pasa cuando la energía es igual a 0? Va a tender a frenarse cuando está llegando al infinito, digamos.
Exacto, se va a escapar hacia el infinito con bajísima velocidad. Es decir, si tuviera un poquito menos de energía cinética, voy a tener un movimiento ligado, muy ancho pero ligado, pero tengo justo la energía cinética justa para poder escaparme. Entonces, la energía igual a cero es el planteo que necesito yo hacer para responder la pregunta que me preguntan es la máxima velocidad de cero que puede tener la partícula en A, que es acá en I igual a cero, para que su movimiento sea ligado. Entonces, esta energía cinética, el movimiento deja de ser ligado, una delta menos de energía cinética y el movimiento es ligado. Conclusión, lo que me pide el problema es resolver para el caso en que esta energía es igual a cero. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a plantear eso. En primer lugar, yo, bueno, planteé esta ecuación que es genérica para la energía, pero en particular, acá no dije nada sobre lo que serían las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales van a determinar cuál es el valor de energía en el que estoy, porque la energía en principio sé que es constante, pero para averiguar qué valor tiene tendría que poner esto en algún tiempo. Lo que el problema me dice es que cuando está en este punto A, se mueve con velocidad V0 en I positivo, y bueno, está en este punto A, que es un valor de la distancia igual a, que corresponde a I igual a 0. Entonces, lo que sí sabemos, a partir de los datos que nos dan, es que esta energía, además de ser esto que escribimos acá arriba, es 1/2 de m por el V0 cuadrado, menos G, producto de las masas, sobre R. Esta es la energía inicial que tengo, y como la energía se conserva, va a ser la misma durante todo el trayecto. Como me pedían la mínima energía, lo que vamos a tener que plantear ahora es que esta energía sea igual a 0, que es lo que veníamos diciendo recién. Entonces, 0 es igual a todo esto. Y plantear energía igual a 0, automáticamente fíjense que nos desprende del valor de m chiquita. Porque m chiquita está en este término, lo puedo pasar dividiendo, sacar factor común y sacar dividiendo. Y eso va a hacer que se cancele. Entonces, simplemente lo puedo cancelar. Y tenemos ya, sin terminar de resolver, el primer resultado, que es que esta velocidad mínima no depende o máxima para que esté ligado, no depende de la masa de la partícula. Es independiente. Bueno, la cuenta es sencilla, creo que se pueden saltear los pasos, es sencillamente pasar esto para el otro lado, multiplicar por 2 y sacar raíz, y entonces van a obtener que la velocidad inicial es la raíz de 2g por m sobre r. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí, perfecto. ¿Muy bien? Bueno, perfecto. Bueno, le dicen que esto se corresponde con la atracción de la Tierra. Todas estas cosas son constantes. Acuérdense que la G es la constante de gravitación universal, que era 6,67 por 10 a la menos 11. Newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. La masa de la Tierra, si ustedes lo googlean, es más o menos 6 por 10 a la 24 kilos. Y el radio de la Tierra, lo pueden googlear también, y es del orden de 6 por 10 a la 6 metros. Sin mucha precisión. Solo para tener noción de las magnitudes que estamos hablando.
Entonces, si ustedes ponen estos números en el resultado que obtuvieron, van a ver que esto da del orden, depende de la precisión que uno le ponga, pero esto es como 11.000 metros por segundo. Si la partícula va a esta velocidad, escapa de la atracción gravitatoria. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Bueno, entonces sigo. Lo siguiente que nos plantea el problema es encontrar la ecuación de movimiento para la partícula y decir bajo qué condiciones el movimiento será armónico simple y escribir la ecuación de movimiento en ese caso. Uno podría volver a Newton, plantearse la ecuación de movimiento de Newton. Sabemos que tenemos la fuerza gravitatoria, la fuerza de vínculo, nos planteamos las fuerzas en X, las fuerzas en Y, tenemos que componer la fuerza gravitatoria y con eso encontrar la ecuación de movimiento. Ahora, la conservación de la energía es algo que nos simplifica el problema, ¿no? Siempre conviene aprovechar cuando algo se conserva porque en general hace que el problema sea más sencillo. Fíjense que la ecuación de la energía escrita en general ya nos da una ecuación diferencial de la cual podemos derivar cómo tiene que ser I de t. Por supuesto que después resolver esa ecuación diferencial puede ser más o menos complicado, pero tenemos de dónde obtener cómo es I de t. Entonces, fíjense que este término que está acá depende de la derivada de I, y entonces lo que voy a hacer es escribir, despejar la derivada de I con respecto a t de esta ecuación de la energía en general, para ver cómo es la ecuación diferencial que define el movimiento de la partícula, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que E es igual a 1/2 de m I punto al cuadrado menos G, producto de las masas, R cuadrado más I cuadrado, a la 1/2. Entonces puedo pasar todo lo que no corresponde con I punto para el otro lado, y entonces voy a decir que 2E sobre M más 2GM grande sobre R cuadrado más I cuadrado a la 1/2 raíz cuadrada de esto es igual a dI de t. Lo que hice fue pasar esto para el otro lado sumando, pasar esto para el otro lado. Este término de acá es constante, el 2E sobre M, va a depender de las condiciones iniciales que me determina el valor de la energía, y tenemos este término de acá que depende de I, y nos queda una ecuación diferencial que es espantosa de resolver, pero en principio si uno supiera cuánto da, podría pasar el diferencial para acá, esto para este lado, y si supiera cuánto da esa integral, podría obtener I de t para todo tiempo. Y si bien es horrible, tiene una simplificación con respecto a la ecuación de Newton, porque las ecuaciones de Newton me daban una ecuación diferencial que era de segundo orden, porque me aparecía la derivada segunda de I con respecto al tiempo. Esto es una derivada primera. En algún punto es una simplificación con respecto a la ecuación que teníamos de Newton. Y la información es la misma. Entonces, perfectamente podemos trabajar con esta ecuación que está acá. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, lo que nos pide hacer con esta ecuación de movimiento para la partícula es decir bajo qué condiciones el movimiento va a ser armónico simple y escribir la ecuación de movimiento en ese caso. Nosotros habíamos, en el caso
cuando veíamos la ecuación de Newton, nosotros sabíamos que la ecuación del movimiento armónico simple era la que nos decía que la derivada segunda de alguna variable, digamos, de i dos puntos, era igual a alguna constante negativa por la variable más alguna otra constante eventualmente. Esta era la pinta de las ecuaciones diferenciales del movimiento oscilatorio armónico. Ahora, yo creo que deben haber visto que la energía, que la fuerza que hace un resorte, por ejemplo, que es el oscilador armónico por excelencia, podíamos escribir un potencial. La energía se conservaba y la fuerza tenía un potencial asociado. Y entonces, para un oscilador armónico, podíamos escribir que su energía era igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado más 1/2 de k por x, eventualmente menos alguna posición de equilibrio, L0, podría ser alguna otra posición de equilibrio, al cuadrado. Esta era la pinta, estoy mezclando variables, esto sería ahí. Esta era la pinta que tenía el mismo sistema, escrito en términos de la energía. Esta energía era una constante, y entonces lo que nos queda es que en un oscilador armónico, la pinta de la energía del oscilador armónico es 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado, más algo que va con 1/2 de algún numerito positivo por la posición al cuadrado. Que no tiene nada que ver con lo que nos quedó acá, ¿no? Porque nos queda algo dividido el i cuadrado. Entonces, esto no es un oscilador armónico, claramente, pero lo que nos pregunta es bajo qué condiciones va a cumplirse un oscilador armónico simple. Y lo que vimos en la primera parte de la materia es que si nosotros teníamos un equilibrio estable, alrededor de ese equilibrio estable podíamos hacer pequeñas oscilaciones. ¿Sí? Entonces, hacer pequeñas oscilaciones era hacer una aproximación de Taylor de las fuerzas a primer orden alrededor del punto de equilibrio estable. Hasta ahí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Claro. Acá sería cuando i es igual a 0. En este caso sería alrededor de i igual a 0. Entonces podríamos volver a escribir las cosas en términos de la fuerza y hacer lo que ya sabíamos hacer, o podemos hacerlo a partir de la energía. En la energía, fíjense que cuando hablábamos de las fuerzas, la ecuación del oscilador armónico era lineal en la posición. Cuando hablamos de la energía, es cuadrática en la posición. Porque hay una relación de que una es la integral de la otra entre estas ecuaciones. Entonces, podemos hacer el planteo desde la fuerza, o podemos usar lo que ya vimos acá de la energía y decir, bueno, voy a aproximar por pequeñas oscilaciones el potencial, no la fuerza, sino el potencial directamente, este potencial, pero a diferencia de lo que hacíamos cuando teníamos la fuerza, que lo aproximábamos a primer orden, este potencial lo vamos a tener que aproximar a segundo orden en Taylor. Lo que antes de la fuerza hacíamos en primer orden, acá tenemos que hacerlo a segundo orden de Taylor. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Pregunta, ¿y por qué no lo aproximamos a primer orden? porque a primer orden nos vamos a quedar corto, nos va a quedar
si aproximamos a primer orden, el potencial nos queda como algo lineal. Cuando lo derivamos para obtener la fuerza, nos va a quedar una fuerza constante. Y eso es menos que lo que hacíamos en la fuerza. No nos quedábamos con el valor constante que era la fuerza en el equilibrio. Nos quedábamos con una aproximación a primer orden. Entonces, para que cuando derivemos, acuérdense que la relación entre las fuerzas y el potencial es que las fuerzas son menos la derivada del potencial. Para que esto sea de primer orden, esto tiene que ser de segundo orden, así cuando yo derivo el potencial, voy a tener las fuerzas a primer orden. Ah, ahora entiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay que hacer un poco de trabajo de matemática, que es aproximar esta función a segundo orden. En la función, las constantes me puedo olvidar y después las agrego, ¿no? La idea es que tengo que aproximar esto. R cuadrado más I cuadrado a la 1/2. Tengo que hacer la aproximación de Taylor a segundo orden. Entonces, esto lo voy a tener que aproximar alrededor de I igual a 0, ¿no? Porque es el equilibrio estable que tengo. Ahora, es I igual a 0 porque es el equilibrio estable que tengo. Porque en este problema el equilibrio estable está acá. Si el equilibrio estable estuviera en 9R, tengo que hacerlo alrededor de 9R. Es alrededor del equilibrio estable donde uno hace el desarrollo. Y bueno, la cuentita era que el primer término que teníamos era la función evaluada en la posición alrededor de la cual estamos haciendo el desarrollo, o sea que es esto en I igual a 0. Eso ahí nos da 1 sobre R. Después, tenemos que derivar esto, evaluarlo en I igual a 0 y multiplicarlo por I menos la posición de equilibrio, que en este caso es 0. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos esta función que es 1 sobre R cuadrado más I cuadrado a la 1/2. Entonces, cuando derivo el 1/2, esto es como elevar R cuadrado más I cuadrado a la menos 1/2. Entonces, puedo bajar esto como menos 1/2. Cuando el reste 1 al exponente, me queda todo a la 3/2. Entonces, R cuadrado más I cuadrado a la 3/2. Y por Perdón, regla... Pablo, quedaría a la menos 1/2, ¿no? Ah, no, porque era menos 1/2 menos 1, perdón, no dije nada. Ok, bien. Y acá me está faltando algo, que es aplicar la regla de la cadena, porque lo que tengo abajo es I cuadrado. Y entonces esto me queda por 2I, todo alrededor de I igual a 0, multiplicado por I. Ahora, este término va a ser sencillo de evaluar, porque fíjense que cuando evalúo en I igual a 0, el término arriba está multiplicando por I, entonces todo esto va a ser igual a 0. Y vamos a ver qué pasa con el término de segundo orden, que es hasta donde tenemos que desarrollar. Entonces, el término de segundo orden nos va a quedar. Tengo que volver a derivar esta función. Entonces, esto de acá, teníamos la regla para dividir cuando teníamos división de funciones. Era lo de abajo quedaba al cuadrado, que como está a la 3/2 me va a quedar a la 3. Y ahora esto es menos 1/2 por 2, me queda menos, entonces menos I. Y el primero, acá eran dos términos. El primero de los términos es la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. Entonces me queda menos 1 por R cuadrado más I cuadrado a la 3/2.
Y después me queda el segundo de los términos, que era menos, el primero sin derivar, que era menos i, por la derivada de la función que teníamos abajo, que sería 3 medios por esto a la 1 medio. Bien, todo esto tiene que estar evaluado en i igual a 0. Y después esto se va a multiplicar por i cuadrado. Bueno, después el desarrollo podría seguir a más términos, pero nos vamos a quedar, como dijimos, hasta el término cuadrático. Por suerte para nosotros, escribirlo hasta acá fue un poco un choclo, pero tenemos acá una i que está multiplicando, y como va a ser alrededor de i igual a 0, todo esto de acá es 0. Y entonces cuando yo tenga que escribir esto, nos va a quedar que esta función va a ser más o menos 1 sobre r. Esto se fue. Nos queda esto de acá evaluado en igual a 0, que va a ser menos r cuadrado a la 3 medios sobre r cuadrado a la 3. Y entonces esto queda r cuadrado a la menos 3 medios, o sea que r al cubo dividiendo, con el menos adelante. Por el i cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta es la aproximación de la función que teníamos que aproximar. ¿Se entendió? Pues, paso de Sí, sí. análisis. Y entonces ahora sí. Como aproximamos esto por esto, vamos a reemplazar ese valor en nuestra función potencial. ¿Pasa algo si yo no escribo esta parte? Si yo escribo la función, la voy a escribir como e igual a 1 medio de m i punto cuadrado. Y no, me da fiaca escribir esto, entonces voy a escribir g por el producto de las masas directamente por este término. Entonces menos g por el producto de las masas, r cubo por i cuadrado. ¿Está bien o está mal lo que hice? Sería lo mismo a menos de una constante. No Sí. creo que en la forma de la función haga la diferencia, pero si querés ser exacto, por ahí habría que ponerlo. Uno podría ponerlo, pero la función potencial está definida a menos de una constante. Siempre. Uno tiene esa libertad de elegir la constante donde la define. En realidad, que el potencial se acerque a 0. Si yo subo esta función potencial más arriba y se acerca a esto y corro todo esta cantidad, no pasa nada. Va a describir la misma física. Entonces, eso hace que uno pueda desprenderse de los términos constantes en el potencial, y lo que va a obtener es algo que refleja la misma física que si hubiera puesto la constante. Es decir, si quieren se puede poner, pero va a ser complicar la expresión de la energía innecesariamente, por lo que les digo, la función potencial está siempre definida a menos de una constante. Entonces, yo directamente puedo escribir esto, y esto, comparen con esto. Si yo les digo que el i de equilibrio está en 0, que es lo que pasa en nuestro problema, se ve que es más o menos lo mismo. Esto con esto. Tiene la misma pinta. Sí, sí. Perdón, la misma pinta si yo no hubiera tenido errores de signo, porque
acá tenía menos por el potencial. Cuando multiplique por este menos me va a dar otro más. Entonces acá tengo que tener un más. Ahora sí tiene la misma pinta. Es una constante positiva por la variable de posición al cuadrado, que es lo mismo que aparece en el caso del resorte o en el caso de un oscilador armónico. Entonces, bajo esta aproximación de pequeñas oscilaciones, obtuvimos una expresión que corresponde a la del oscilador armónico, y entonces cuánto vale la frecuencia de oscilación al cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado. Profe, Sí. perdón, Sí, adelante. no entendí por qué el 1 sobre R lo pudiste despreciar, digamos. Porque la energía potencial está siempre definida a menos de una constante. Si vos tenés una expresión de energía potencial que es cualquier cosa, vos tenés una energía potencial que depende de tu posición, básicamente, la física que describe esto es lo mismo que si vos dijeras esto más cualquier constante. La constante es arbitraria, uno la elige arbitrariamente. En el caso del potencial gravitatorio, uno la elige de manera que en el infinito tiende a cero porque es cómodo. Pero eventualmente uno podría decir es esto más Gmt sobre R para que el mínimo de potencial me caiga en cero. Y eso es una elección posible, no está mal. Cuando uno resuelva para obtener cosas con relevancia física, como la velocidad o la posición, la ecuación resultante que uno va a obtener es la misma. Entonces, supongo que eso lo viene en la teórica. El potencial está definido a menos de una constante. Esa constante la puede cambiar arbitrariamente. Como me quedó esta constante, yo elijo no escribirla porque no importa, después para resolver cualquier cosa no me va a cambiar nada. Está bien, sí. ¿Sí? Acá tiene otra pregunta. Profe, pero ¿por qué escribe R3? Porque es el término que me quedó de acá. Me había quedado este término. Pero como era una constante, No, está multiplicando ahí cuadrado. Acá me aparece la Ok. variable. En este Claro, o sea, el término me término que aparece la aparece con la variable. variable sí hay que ponerlo. Exacto, sí, no. Los términos donde aparece la variable, sí. Lo que puedo despreciar son términos constantes. Que todo el término sea constante. Entonces, ojo, si ustedes tienen la ecuación, por ejemplo, el resorte escrita como esto, no pueden despreciar directamente el i de equilibrio. Porque cuando ustedes distribuyan esto, les queda un término que es i cuadrado, pero también les queda otro que va como 2 por el i de equilibrio por el i. Y ese término sí tiene que estar. ¿Sí? Lo que pueden despreciar son sumas o restas de cosas constantes. Pero una constante que está multiplicando en un término a la variable, no. Bueno, entonces, si digo que esto es un oscilador armónico, esto tiene una frecuencia angular constante, y ¿alguno puede decirme cuánto es? Sería GMM sobre R cubo. Parecido, fíjense que esto es comparable al término que va como un medio de K. Para el resorte, la frecuencia angular al cuadrado era K sobre M. Entonces a esto lo voy a tener que multiplicar por 2, digamos. Voy a hacerlo un medio de K. Yo voy a decir que es lo mismo que GM M sobre R cubo. ¿No? Porque comparo esto, que tiene la misma pinta que está acá, y entonces el rol de un medio de K es el que cumple todo este término de acá. Entonces, K sobre M es lo que para el resorte era el omega cuadrado. Para eso tengo que pasar el M para acá y el 2 para allá, y entonces el omega cuadrado va a ser 2G por el M de la Tierra sobre el R cubo.
¿Sí? Claro, ahí lo que hiciste fue comparar, digamos, cómo te quedaría para un resorte el término que multiplica la variable, lo igualaste y después despejaste para que te quede la frecuencia al cuadrado igual que en el elástico y Exacto, despejaste del otro término como te queda, así sería. exactamente. Es Ok. análogo a lo que hacíamos en las guías de dinámica cuando hacíamos pequeñas oscilaciones, que nosotros despejábamos para ver, una vez que hacíamos la aproximación en primer orden de la fuerza, mirábamos quién era este A, porque este A que multiplicaba era el que nos daba el omega cuadrado. Bueno, en este caso, cuando miramos la energía, el que nos da el omega cuadrado tiene que ver con el término que multiplica el I cuadrado. Entonces, haciendo esa comparación, obtengo el omega cuadrado para este caso. Bueno, lo último que nos pide es hallar la frecuencia de oscilación y determinar la posición en función del tiempo. Que bueno, sabemos cómo se describe la posición en función del tiempo. Es decir, ustedes podrían de acá intentar hacer una integración directa, pero es innecesario, porque nosotros ya resolvimos la ecuación de un oscilador armónico y sabemos que el tipo de función que nos da es A por el seno de omega t más phi. No nos olvidamos de lo que aprendimos antes del parcial, así que lo podemos seguir usando. ¿Sí? Bien, Y bueno, lo único que nos falta acá es si conocemos el omega vale esto, raíz cuadrada de esto. Lo que tenemos que plantear son las condiciones iniciales, es decir, que el I inicial, cuando I es igual a 0, vamos a obtener que la velocidad es igual al V0 positivo. Esto en el tiempo igual a 0, ¿no? Lo voy a escribir bien. Esto en el tiempo igual a 0 es igual a 0 y lo mismo para la velocidad. Es igual a V0. Además de ser igual a 0 por las condiciones iniciales, yo tengo la ecuación del I, que si la reemplazo en I igual a 0, me da A por el seno de phi. Como la amplitud igual a 0 es quedarse siempre en el reposo, no es una solución que le acceda a la que esté buscando, entonces sabemos que acá seno tiene que ser igual a 0 y eso se cumple cuando el phi es igual a 0. Y entonces podemos usar esto y usarlo de acá arriba para decir que cuando derive voy a tener A por el coseno de omega t y después por regla de la cadena también por un omega, entonces tengo A por omega por el coseno de omega t en t igual a 0, que es 1, y acá podemos deducir que la amplitud es B0 sobre omega. Entonces si queremos escribir ya en términos de todo el I, tenemos todo. Esto va a ser B0 sobre el omega, que es la raíz cuadrada de esto que averiguamos acá, 2gm sobre r cubo. Por el seno de omega t más phi, que phi era 0, entonces va a ser por el seno de la raíz de 2gm sobre r cubo.
M. Y ahí está. Tenemos la solución para pequeñas oscilaciones para todo tiempo. Por T, ¿no? Sí. No sé. Sí. Me estaba olvidando. Gracias. ¿Sí? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Me quedó claro el problema? ¿Ninguna duda? ¿Entendió? Bueno, si esto se entendió, mi idea era hacer un problema más, que es el problema siguiente, es el problema 5, donde vamos a usar esto del potencial efectivo que nos planteaban antes. El problema 5 nos plantea que tenemos un cohete que se lanza desde la Tierra con una velocidad v0 que forma un ángulo alfa con la tangente. Y bueno, nos pregunta varias cosas. Nos pregunta si se conserva o no el impulso lineal, angular, la energía mecánica. Después nos pregunta la expresión de la energía mecánica total en función de la distancia del centro de la Tierra y los datos del problema. Escribir el potencial efectivo. Y decir, bueno, ¿para qué valores de energía mecánica el movimiento de la nave es ligado? Y calcular la velocidad de escape. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy Enzo hizo en la teórica. Vamos a usar muchas de esas cosas. Entonces la primera pregunta es la que se tienen que cansar de contestar de acá al segundo parcial, que es qué cosas se conservan y qué no para la nave que está acá. Y en ese caso el P no se conserva por la fuerza de gravedad. Bien, P no se conserva porque hay una fuerza de gravedad que no me la compensa nadie, entonces P no se va a conservar. Como P es como la fuerza gravitatoria es la única fuerza externa y es radial, el momento angular sí se conserva, ¿no? Bien, se conserva con el detalle que siempre tienen que decir, que es ¿desde dónde? O sea, en el centro de la Tierra. Desde el centro de la Tierra, bien. Si consideramos la Tierra quieta, que la gravedad de la masa no lo afecta, entonces desde el centro de la Tierra el L se va a conservar. Entonces el L sí se conserva. ¿Y qué implica que el L se conserva? O sea, quiere decir que si yo tomo un sistema de coordenadas que arranco acá y digo, bueno, tengo algún sistema de coordenadas por acá, y no sé, si quieren, tengo una tercera dimensión hacia algún lado, el L es R por P. Sería que la sumatoria de los torques da 0, Sí, porque la fuerza gravitatoria siempre es paralela a la distancia entre las masas. perfecto. La suma de los torques va a dar 0, porque el torque que hace la fuerza de gravedad es 0, y eso que va a implicar para el movimiento de la masa. O sea, la masa puede igualmente moverse hacia cualquier lado. Se mueve en un plano. Sucede en un plano solo. Se mueve en un plano, ¿no? Exacto. Se va a mover en un plano, que es el plano perpendicular a L, porque L es un vector. Entonces, del valor que obtenemos de L, L me va a indicar la dirección perpendicular al plano de movimiento, ¿no? Y eso sale de acá, de que L es R por P, entonces R y P, que es la velocidad básicamente, van a tener que estar siempre perpendiculares al eje del momento angular. Entonces nos dice que se mueve en un plano, pero nos puede decir más si pensamos si pensamos las cosas en polares. Nosotros decimos que R era igual a R por el R versor. La posición se definía así. Y cuando mirábamos la velocidad, entonces era derivar la posición, como siempre. Entonces esta velocidad era R punto por R versor más
esto era la derivada de esto por esto sin derivar, y ahora nos queda esto por la derivada de esto, que nos daba r tita punto en tita verso. Pablo, una pregunta. Cuando dicen, por ejemplo, que L se conserva y solamente tenés ese dato, podés decir que se mueve en un plano, pero eso no necesariamente te da la idea de cómo puede ser el movimiento. Puede ser cualquier tipo de movimiento en un plano, ¿no? En un Tipo, plano. Pero bueno, reducir o sea, sí, no te da toda la información del movimiento. claro, yo digo cuando te Porque dan, o sea, cuando vos decís, bueno, L se conserva y no tenés otro dato, ponele, pero sabés que se mueve en un plano. sabés que se mueve en un plano, lo cual es una Perfecto. simplificación grande del problema. Es decir, siempre reducir No, porque dimensiones de un problema. te está sacando un grado de libertad. No, obviamente, obviamente. Sí, sí. Tiene dos grados de Exacto. libertad y. Bien. Y a lo que iba con esto, cuentita que estoy haciendo, es que nos dice algo más sobre el movimiento en el plano, ¿no? Porque si yo tengo un movimiento en un plano, puedo usar polares, que se escribe de esta forma. La velocidad me va a dar esto, y entonces cuando van R por P, que es L, les va a dar que esto es R en R reversor, por la masa, por esto. Los términos con R reversor, cuando van en el producto cruz, se anulan, porque son paralelos, lo único que nos queda son los perpendiculares. R por tita nos va a dar que esto es en Z, ya lo sabíamos, el L es perpendicular al plano de movimiento, y nos va a quedar la masa, R por R cuadrado, tita punto. Entonces fíjense que esto nos da información también de cómo es la velocidad angular. La velocidad angular de un movimiento donde L se conserva no es cualquier cosa, es un valor constante del L, que lo podrán averiguar de condiciones iniciales, dividido la masa por el R cuadrado. O sea, la velocidad angular va a variar como 1 sobre R cuadrado. Como una constante sobre R cuadrado. Siempre, solo porque L se conserva. Y este es un dato muy útil. Bien, Profe, sí. no entendí por qué L se conserva. ¿Por qué L se conserva en este problema? Bueno, la única fuerza que tiene el cohete, que esté actuando sobre él, el cohete se va a arrancar con una velocidad de 0, y la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa en la línea que une el centro de la Tierra con la masa. Es una fuerza central. Claro, actúa sobre R. Está en la dirección radial, digamos. Si uno piensa en una esfera en 3 dimensiones, siempre apunta en esa dirección radial. Y entonces uno Pero puede el ver... movimiento, perdón, el movimiento no va a ser en dirección a B0, ¿no? No, va a arrancar en esa dirección. Después se puede mover de acuerdo a lo que sea, a la fuerza que haga la gravedad, digamos. Pero lo que sí uno puede ver es que el torque que va a ser, el torque que es la posición por la fuerza, va a ser 0. Nosotros no vimos coordenadas esféricas, que digamos, para pensarlo en 3 dimensiones es lo que uno tendría que mirar, pero en esencia, si uno lo piensa, el vector posición de esta masa va a estar en la recta que une el origen con la masa, y en esa misma dirección es en donde va a estar apuntando la fuerza de gravedad, ¿no? En el punto que esté, si está por acá, por ejemplo, esta va a ser la dirección del vector posición, y también va a ser la dirección de la fuerza de gravedad. Entonces, este torque, que es R por F, se va a anular porque R y F son paralelas. Y te va a dar 0. Claro, pero yo cómo sé que el movimiento va a ser sobre la línea de R. No, R es cualquier punto en el plano, digo. Cualquier punto en el espacio. R es el vector posición.
en cualquier lugar del espacio. Lo que vos sabés es que la fuerza va a ser sobre esa misma línea, sobre la línea que une las masas, o el centro de masa de la Tierra con la masa. Pero R es cualquier lugar. Lo que tiene la fuerza de gravedad es que su dirección es siempre en la línea que une las masas. Entonces, el vector posición, que es el vector que sale del origen y llega hasta la masa, va en la misma dirección, sentido contrario, que la fuerza. Entonces, esta cuentita te va a dar 0. Ok, ok. ¿Vamos? Eso vale para todas las fuerzas que se llaman fuerzas centrales. El otro día Nacho hizo el problema de 2 masitas agarradas por un resorte, ahí pasa lo mismo, ¿no? Siempre que uno tenga las fuerzas estas que uno llama fuerzas centrales, que son las fuerzas que te apuntan hacia el origen de coordenadas, básicamente, uno tiene que el torque da 0 y el L se conserva. Entonces, bueno, le sacamos todo el juego que le podíamos sacar a esta conservación del L. Dijimos que el movimiento va a ser en un plano, y dijimos que la variación del ángulo de θ punto va a ser como 1 sobre el radio al cuadrado. Entonces, del P no podemos decir mucho porque no se conserva. Pasemos a la otra cantidad, que es la energía. Y la energía sí se conserva, ¿no? Porque, bueno, porque podemos escribir un potencial asociado a la única fuerza que actúa, que es la fuerza gravitatoria. Claro, de hecho, la fuerza gravitatoria es conservativa, entonces. Exacto. La fuerza gravitatoria es conservativa, es la única fuerza que actúa en este problema. No hay fuerzas no conservativas. Entonces, para nosotros la energía se conserva. Entonces, E se conserva. Y siempre lo podemos escribir, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos el o más el potencial, que lo voy a escribir en coordenadas polares, porque ya que tengo esta relación para escribir las coordenadas polares, voy a aprovechar para escribir el potencial en coordenadas polares. Y en coordenadas polares se escribe fácil, ¿no? Porque teníamos que era menos g por m sobre la distancia, que es la distancia no es otra cosa que el r de polares, ¿no? Este r. Entonces, sencillamente para nosotros el potencial en este problema lo podemos escribir como menos g m sobre r. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno. La velocidad la puedo escribir en polares, así tengo todo escrito en polares, y entonces vamos a tener que es un medio, la energía es un medio de la masa, por el r punto al cuadrado, más r cuadrado, θ punto cuadrado, porque esta es la componente tangencial de la velocidad, o sea, la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado no es otra cosa que la suma de sus componentes al cuadrado, eso es lo que estoy poniendo acá. Y después esto tiene restado el potencial. Y este problema tiene esta ecuación, pero esta ecuación la podemos simplificar más, porque θ punto ya vimos que también depende solo de R y de constantes. Es esto de acá, gracias a la conservación del momento angular, θ punto se puede escribir así, y entonces θ punto cuadrado es igual a L cuadrado sobre M cuadrado R a la cuarta. Y entonces, si uno pone esto en la expresión de la energía, uno llega a algo que está bastante lindo, porque nos queda un medio de m, r punto cuadrado, más un medio de m por todo esto, y todo esto es r cuadrado por esto de acá.
Entonces me queda 1 medio de m por L cuadrado, M cuadrado, se me va con un M, entonces me va a quedar un solo M. Entonces me queda L cuadrado sobre M y el R cuadrado con R cuarto me queda un R cuadrado abajo, L cuadrado sobre M, R cuadrado. Menos G por M sobre R. Y esto es lindo porque reducimos el problema a un problema de una única variable. Solo nos depende del radio. No es que no tenga velocidad angular, tiene velocidad angular. Lo que pasa es que la velocidad angular depende de constantes y del radio. Entonces, puedo reducir todo a un problema que solo depende del radio. Esto es, la velocidad es la variación que tiene que ver con el radio. Entonces, si yo lo pienso en términos de como escribíamos siempre la energía, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la derivada de la posición al cuadrado, más un potencial que tiene que ver con la posición, esto de acá lo podemos asociar a un potencial, que es lo que llamamos el potencial efectivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces este es el potencial efectivo que uno tiene, y antes de trabajar con el potencial efectivo voy a hacer algunas cuentitas que está bien hacer. Básicamente calcular el valor de este L, ¿no? Porque yo dije que se conserva, que es constante, pero nunca puse cuánto era. Entonces voy a decir cuánto vale el L. Y ya que estoy, voy a escribir también cuánto vale el E, que también dije que se conserva, pero nunca dije cuánto vale. Para decir cuánto valen las cosas, en general uno lo que hace es ir a las condiciones iniciales. Entonces L vale R por P. Como se conserva, lo puedo calcular en cualquier instante. Entonces vamos al instante inicial donde yo conozco cuánto valen estas cosas. Fíjense que el producto cruz lo pueden calcular como quieran. Si quieren, llamen a esto X versor, a esto Y versor, descompongan en la velocidad. Pero el producto cruz, si ustedes se acuerdan las propiedades, lo podían escribir como el módulo de esta primera parte por el módulo de esta segunda parte, o sea que sería R por M B0 por el seno del ángulo que forman, y el ángulo que forman sería 90 menos alfa, ¿no? Me fui, acá está el dibujito. El ángulo que forman sería, si esta es la posición y esta es la velocidad, el ángulo que forman sería este de acá, que sería 90 grados menos el alfa. Entonces, esto es... Profe, Sí. una pregunta nada que ver. Acá a la facultad va a venir algún profe para consultas. No sé si hoy había alguien que iba a ir. Me parece que no. Va, Porque no sé, al menos a mí estaban nadie me dijo. preguntando. Ah, bueno, dale. Ok, ok. Era eso, gracias. No. De nada. Profe, la R chiquita, Sí. ¿no sería el radio de la Tierra? Porque no está en la Perfecto. superficie. Muy bien. Gracias. En la condición inicial, ese R es el radio de la Tierra. Sí. Profe, ahí no puedes poner el coseno de alfa directamente. Perfecto. Entonces, esto es igual al coseno. Sí, pueden pensarlo con, si se acuerdan que esto es el coseno de alfa, y si no, pueden usar la propiedad de seno de la suma y también les va a quedar
que es el coseno de alfa. Entonces, este L va a ser MR0 coseno de alfa. Y lo otro que podemos averiguar es cuánto vale E. Porque la energía potencial va a valer esto evaluado en R igual a R de la Tierra. Y la velocidad es V0 cuadrado, ¿no? Es V0, digo. Entonces, E es 1/2 de M V0 cuadrado menos G, producto de las masas, R grande. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera, podría, estas constantes que están acá en esta ecuación, las podría reemplazar por los valores que sabemos que tiene. Entonces, bueno, una de las cosas que pide es escribir el potencial efectivo, que lo escribimos hace un ratito, y graficarlo en función de R. El potencial efectivo depende, tiene este término que va como L cuadrado sobre R cuadrado, y tiene un término que va como menos 1 sobre R. Entonces fíjense que cuando R tienda a 0, o sea, cuando yo me acerque al centro de la Tierra, este término va a ir hacia infinito más rápido que este que es negativo, ¿no? Entonces va a arrancar desde un valor en cerca de R igual a 0, el potencial efectivo va a valer infinito positivo. Arrancar en un valor infinito positivo. Para el problema, en realidad, lo que tiene sentido es empezar a escribir a partir de R igual al radio de la Tierra, ¿no? Pero para poder dibujarlo está bueno ver a dónde van los límites. En el otro límite que podemos ver es que cuando el radio es muy grande, o sea, cuando nos estamos yendo al infinito en el espacio, ambos términos van a 0, pero cuando esto vaya a infinito, el R cuadrado, el término como 1 sobre R cuadrado, va a ir a 0 más rápido que este término. Entonces en el infinito se va a ir a 0, pero se va a ir a 0 desde el valor negativo. Y fíjense que si ustedes derivan esto y obtienen una fuerza efectiva, van a tener una posición donde esa fuerza efectiva se anula, que va a implicar un mínimo de energía de potencial efectivo. Entonces, si ustedes lo quieren dibujar, el potencial efectivo les va a dar algo como esto. Algo que cuando voy hacia R igual a 0, tiende a irse al infinito positivo, va a ir decreciendo hasta llegar a un valor mínimo, y después se va a acercar a un valor de potencial 0 a medida que yo me aleje en la distancia hacia la Tierra. Entonces fíjense que, de nuevo, uno puede a partir de este potencial mirar qué tipos de movimiento tengo según los valores de energía que yo tenga, ¿no? Entonces, si este valor de energía está por acá, el cohete que lancé va a orbitar, ¿no? Va a quedar orbitando alrededor de la Tierra entre un valor máximo y un valor mínimo del radio. Lo mismo para acá, hasta que lleguemos a la energía igual a 0, en cuyo caso ya el movimiento no va a ser acotado, porque a medida que me voy hacia los R más infinitos, siempre voy a tener suficiente energía cinética. Cinética. Sí, voy a tener una energía cinética mayor que 0. Poquito, pero mayor que 0. Entonces me voy a poder seguir escapando teniendo bueno, me voy a poder seguir escapando, básicamente. Para valores mayores, me escapo con más velocidad, básicamente.
Entonces una de las cosas que pedía el problema averiguar era precisamente averiguar para qué valores de la energía mecánica total el movimiento de la nave es ligado, bueno, para energías menores que 0, y calcular la velocidad de escape, es decir, el valor de V0 que necesitamos para que la nave pueda escapar de la atracción gravitatoria. Que básicamente planteamos esto, que la energía sea igual a 0. La situación límite donde esto puede escapar. Entonces, eso lo podemos plantear desde acá, es decir, si la energía es igual a 0, quiere decir que 0 va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso es básicamente lo mismo del problema anterior, ¿no? Exactamente. Sí. Esto tiene que ser igual a 0. Y entonces pasamos esto para el otro lado, pasamos esto. De nuevo, esto no depende de la masa. Y fíjense que, bueno, según este resultado, yo tomo raíz para esto. De hecho, creo que nos da el mismo valor que el resultado anterior. Y según este resultado, escaparse de la Tierra no depende ni de la masa que tenga el objeto, ni del ángulo con que lo lance. Yo lo puedo lanzar al ras de la Tierra o lanzar perpendicular. Y salvo por el detalle de que el ras de la Tierra se va a chocar contra algo, contra algún edificio, me cuesta lo mismo sacarlo de órbita, que el movimiento no sea ligado. Bueno, nada, esto es a lo que le pedía llegar. No sé si les queda alguna duda. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando habías hecho la interpretación del gráfico Sí. del potencial efectivo, Sí, que habías dibujado ahí la línea, esa línea roja representa la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica total, sí. En la línea de abajo, ¿no quiere decir que el cohete no va a poder llegar a salir de la... No sale de órbita, quiere decir que si yo tengo la Tierra acá, el cohete se va a mover entre un radio máximo, que es este de acá, entonces va a orbitar entre un radio máximo y algún radio mínimo. Entonces el cohete va a hacer algún movimiento que no miré el detalle, no hicimos el detalle de la cuenta para ver, habría que integrar la expresión que tenemos acá para poder ver el detalle de cómo es la variación, pero básicamente va a ir moviéndose entre esta órbita mayor y esta órbita menor y se va a mover de alguna manera variando su radio. Profe, te iba a preguntar, ahí en el ejercicio pregunta cuándo es ligado, ¿es tipo todo si la energía es menor a 0? Claro, porque fíjense que si la energía mecánica es menor que 0, siempre voy a tener... La energía mecánica es la potencial, que es la que estamos dibujando, más la cinética, o el potencial efectivo más la cinética efectiva, que es la velocidad radial. Tiene que ver con la velocidad radial. Entonces, ¿qué quiere decir que la energía sea menor que 0? Quiere decir que yo me voy a chocar con puntos donde la energía mecánica es igual a la potencial. Y que la energía mecánica sea igual a la potencial, quiere decir que la energía cinética es 0. Entonces tengo puntos de R punto igual a 0. Entonces no puedo seguir creciendo en radio, porque no voy a tener energía cinética suficiente. O sea, tendría una energía cinética negativa, que es un absurdo. Todos los valores de energía cinética tienen que ser mayores que 0. Los únicos lugares por donde se puede mover el sistema
son entre este R y este R. Entre el R máximo y el R mínimo. O sea, lo que quiere decir es que o sea, cuanto más la energía mecánica se saca a cero, la órbita va a ser mucho mayor. Exactamente, el radio mínimo y el radio máximo, la diferencia entre el radio mínimo y el radio máximo va a ser mucho mayor. Entonces voy a empezar a tener radios mínimos cada vez más cerquita de la Tierra y un radio máximo cada vez más alejado, ¿no? Pregunta, Y- Pablo, igual digamos, el movimiento orbital no va a ser circular, ¿no? O sea, se va a mover. A ver, No, porque no estamos afirmando eso. Estamos diciendo que no orbita, para nada. pero no sabemos De hecho, cómo. estoy diciendo que el radio varía, que hay un radio máximo y Claro. un radio mínimo, y que el movimiento va a ser algún movimiento, que no sé cuál es, porque no resolví las ecuaciones, Perfecto. pero es algún movimiento que va entre este radio máximo y este radio mínimo. Las ecuaciones se pueden resolver y da que esos movimientos son elipses, básicamente. No son nada tan feo como lo que yo dibujé. Pero no importa, al nivel de lo que nosotros hicimos, no sabemos cómo es ese movimiento. Lo que sí sabemos es que va a ser entre un radio máximo y un radio mínimo. Que va a estar acotado ahí, no se va a escapar. Claro. ¿Y qué significa que se escape? Por ejemplo, cuando la mecánica es cero. O sea, porque en este sistema de esta sola partícula no es como que nunca te vas a escapar. Va, la fuerza gravitatoria nunca. Significa que yo me voy a ir que tengo la suficiente velocidad para ir alejándome y que la fuerza gravitatoria nunca me saque toda la energía cinética, entonces yo me voy a ir alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ah, ok, Y ok. voy a ir hasta el infinito. Oye. Para este sistema me voy a alejar al infinito. O sea, en ese caso, el potencial de la energía mecánica no puede solventar la energía cinética suficiente, la que tiene, ¿no? El potencial nunca puede igualar a la energía mecánica. Claro. Para radios. Entonces, como el potencial Sí, nunca puede igualar a la energía mecánica, eso quiere decir que siempre nunca cinética de puede sobra, claro. toda la energía cinética pasar a ser potencial. Entonces, siempre me queda algo de energía cinética para seguir escapándome. ¿Puedo hacer dos mini comentarios, Pablo? Sobre Sí. algo que preguntaron recién. Dos cosas. Primero, con respecto a eso último, fíjense que, o sea, la distinción entre movimientos ligados y no ligados es una distinción que tiene mucho sentido siempre y cuando presupongamos que la Tierra es un punto. Sigue teniéndolo cuando la Tierra es una esfera con un radio, pero ahí hay una pregunta extra que uno tiene que hacerse, que es, por ejemplo, en el caso de órbita no ligada, que es lo que acaban de preguntar recién, uno tiene un radio, no tiene un radio máximo, pero tiene un radio mínimo. ¿Sí? O sea, si uno va al dibujo del potencial efectivo, siempre va a tener un radio mínimo. Hay un punto donde se corta la curva de la recta de energía constante con el curva de potencial efectivo, que es básicamente el punto de mayor acercamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si nos pasa alguna cosa, algún asteroide que no está orbitando la Tierra y nos pasa cerca, en algún punto tiene su punto de máximo acercamiento a la Tierra y R punto va a ser 0, y después se escapa. ¿Sí? O sea, hay un radio mínimo donde R punto se hace 0 y la energía de potencial efectivo es igual a la energía total, y después no se vuelve a igualar nunca. Lo mismo pasa en el caso de movimiento ligado, uno tiene un radio mínimo y un radio máximo, pero lo que uno tiene que preguntarse para describir realmente de manera cualitativa el movimiento, en un caso real donde uno tiene un planeta con un radio, es cómo son esos radios mínimos y máximos. De hecho, fíjense que en este problema en particular, ¿sí? Por cómo es la condición inicial, uno siempre, cuando R es igual a, o sea, en la condición inicial tenemos R igual al radio de la Tierra y una velocidad que forma un ángulo, entonces tiene una componente tangencial y tiene una componente radial. ¿Sí? O sea, cuando la partícula tiene el radio igual al radio de la Tierra, R punto no es 0. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetir la última oración que dijiste? Que por cómo son las condiciones iniciales, cuando la partícula tiene R igual al radio de la Tierra, su R punto no es 0. De hecho, en el momento inicial se está alejando. ¿Sí?
Bien. ¿Lo ven? O sea, en el instante inicial R punto es positivo, o sea, se está alejando del centro de la Tierra. ¿Eso lo ven? Sí, ¿no? No estoy diciendo nada raro. Sí, eso es lo que Sí. es el problema. Bueno, entonces fíjense que en este problema en particular, si las órbitas fueran ligadas, ¿sí? Es decir, si la energía total es menor que cero y por ende el movimiento es lo que llamamos ligado, el radio mínimo necesariamente, eso si quieren demuéstrenlo de tarea, pero así en el aire uno ya lo ve, el radio mínimo necesariamente va a ser menor al de la Tierra. Entonces este cohete o escapa de la Tierra o se la pone. No hay otra alternativa. ¿Lo ven eso? No hay posibilidad de que un cohete disparado de esta forma quede orbitando en torno a la Tierra. En una situación como esta, donde solo le damos una velocidad inicial, ¿no? Después, si tiene un motor y le vamos acomodando la velocidad, sí. Pero si lo único que vas a hacer es darle una velocidad inicial y que salga, tenés dos alternativas. Una es vencer la velocidad de escape y que se vaya, y la otra es quedar en movimiento ligado, pero ese movimiento ligado, el radio mínimo va a ser menor que el radio de la Tierra. Claro, Porque o sea, esta partícula puede tardar todo lo ¿no? que sea, pero en algún momento se va a terminar viniendo para acá. se la va a poner contra la Tierra, ¿no? Porque el radio mínimo, como por condición inicial R punto no es cero en R igual a R, y pasa por ese lugar con cierta velocidad, ustedes imagínense siempre las condiciones iniciales, imagínense ahora que la Tierra es un punto, ¿sí? Y lo que tienen es que pusieron a la partícula la distancia radio de la Tierra de ese punto, ¿sí? Y le dieron esa condición inicial. De nuevo, las leyes de la mecánica son como invariantes ante dar vuelta a las cosas en el tiempo, entonces pueden pensar que esa partícula es una partícula que ya venía orbitando y pasó por ese punto con esa velocidad. Eso quiere decir que su radio mínimo, si la Tierra fuese un punto, su radio mínimo en esa órbita elíptica es menor que el radio de la Tierra. Entonces ese cohete, si uno le da una energía que es menor que la de escape, va a describir algo que es un pedazo de elipse, pero donde su radio mínimo es menor que el radio de la Tierra, con respecto al centro de la Tierra. Entonces va a salir, va a describir una elipse, pero eventualmente se la va a poner. ¿Lo ven? Eso es importante, porque esas son típicas preguntas cuando miren parciales, que tanto les gusta mirar a ustedes, van a ver que esas son típicas preguntas de parcial. Che, tenés un planeta a un cierto radio, ok, describime la órbita, pero además decime si choca o no. Son dos cosas distintas. La órbita puede ser ligada o no ligada, e independientemente de eso, el objeto puede chocar o no chocar contra el planeta. Son dos preguntas que van por carriles distintos. En este caso, en el caso de órbita ligada, se la va a poner seguro, por cómo son las condiciones iniciales. ¿Lo ven eso todos y todas? Sí, sí. Ok, nada, ese era el comentario que quería hacer. Y digamos ahí L sería 0, porque el coseno sería 90 grados, ¿no? No, pero pará, yo lo dije con un ángulo cualquiera eso. Todo lo que acabo de decir es con un ángulo cualquiera. Si el coseno es 90, si el ángulo es 90 grados, todo lo que acabo de decir es mucho más obvio, ¿no? Si vos tirás algo para arriba, o se escapa de la atracción gravitatoria de la Tierra, o eventualmente vuelve a caer y se la pone. Ahí es súper obvio. Pero todo lo que dije, lo dije en el caso general en que lo tirás con chanfle. Ahí es donde por ahí no es tan obvio, pero igual pasa. O se escapa o se la pone. Todo esto no depende del ángulo igual, de hecho, eso es lo interesante, ¿no? Como que no importa con qué ángulo lo tires, todas las conclusiones que sacaron sobre si escapa o no de la Tierra son las mismas. Eso es porque la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, entonces el trabajo de la fuerza gravitatoria no depende del camino. Entonces la pregunta de, che, yo voy a pegarle una pelota desde acá, ¿escapa o no escapa del campo gravitatorio terrestre? Bueno, es una pregunta de, che, va a estar acá y eventualmente va a estar en el infinito. ¿Depende del camino eso o no? El trabajo que va a hacer la fuerza gravitatoria desde que está acá hasta que esté escapado del campo gravitatorio de la Tierra en el infinito, no depende del camino, entonces no importa con qué ángulo lo tires. O sea que se podría decir que no podés poner a orbitar nada, por ejemplo, en el planeta, dándole una velocidad inicial, porque eventualmente o se escapa o choca. Exactamente. Bueno, O sea, en un planeta ideal, sin atmósfera, digo, vos podrías llegar a pensar algo de la índole, bueno, le doy una velocidad inicial teniendo en cuenta la fricción de la atmósfera que me va a cambiar la velocidad de tal manera, pero ahí ya estamos hablando de otro problema, ¿no?
Si no hay fricción y la situación es esta, exactamente. No podés poner algo en órbita tirándolo desde acá. O sea que... Pero podés ¿te hacer entendés? que... No, sí, Sergio, sí, yo digo después. No, me acordé nada más, no sé si fue Newton o quién fue que pensaba, ¿no? Si vos tirás algo y va cayendo un poco más lejos, puedo pegarle algo con un ángulo que empiece a orbitar, pero eso entonces no tendría sentido. Es que en esta situación, bueno, la única situación posible sería que tu ángulo sea en el dibujo, ¿cómo está dibujado alfa? A ver. Sí, está acá arriba. La idea es que alfa sea 0, digamos, entonces vos le pegues muy Claro. lejos y, digamos, Pero si alfa es normalmente 0, tiene una parábola y la idea geométrica que pensaba es que esto eventualmente va a empezar a girar, ¿no? Si vos lo tirás cerca, esto cae como una parábola y la idea geométrica es, bueno, caerá hasta que en algún momento pegue este giro. Es una idea geométrica, digamos, basada en nada, en hacer dibujitos. pero fíjense que teóricamente aplica esto. Lo que pasa es que justamente si alfa es 0, ¿cuánto vale R punto en el instante inicial? Si alfa es 0. 0. Vale 0, entonces justamente tu punto de retorno es el radio terrestre. O sea, en ese caso vos podrías lograr una órbita, pero va a ser una órbita donde tu punto de retorno es el radio uno de tus puntos de retorno es el radio de la Tierra. Una posibilidad es una órbita circular, que ¿cómo encuentra una órbita circular en términos del potencial efectivo? Bueno, si tengo un solo radio posible, es que la curva de energía corta una sola vez al potencial efectivo. Es cuando la energía coincide con el mínimo de potencial efectivo, ¿lo ven? Esa es otra forma de interpretar estos gráficos. Entonces, Sí, eso sí. en ese caso, o sea, digo, la solución teórica sería tener una trayectoria circular donde el radio es justo el de la Tierra. Si una partícula que está arrasando justo al borde de la Tierra constantemente, que de nuevo, en el caso en que la Tierra es un punto que está toda su masa concentrada en el centro, tiene sentido. En el caso en que la Tierra es la Tierra, no, porque apenas lo tirás se la va a poner contra algo, y además tiene fricción. Pero sí. Bien. Bueno, ¿no puedo compartir? ¿No me pregunta?